Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Capítulo 7. La sabiduría del cáncer. Las profundas cuestiones que plantea nuestro futuro de la inteligencia artificial, cuestiones sobre la relación entre el trabajo, el valor y lo que significa ser humano, me resultan muy familiares. Durante la mayor parte de mi vida adulta, me he guiado por una ética del trabajo casi fanática. Dediqué casi todo mi tiempo y energía a mi trabajo, dejando muy poco para la familia o los amigos. Mi sentido de la autoestima se derivaba de mis logros en el trabajo, de mi capacidad para crear valor económico y expandir mi propia influencia en el mundo. Había pasado mi trayectoria investigadora trabajando para construir algoritmos de inteligencia artificial cada vez más potentes. Al hacer esto, llegué a ver mi propia vida como una especie de algoritmo de optimización con un objetivo claro: maximizar la influencia personal y minimizar cualquier cosa que no contribuyera a ese objetivo. Trataba de cuantificarlo todo en la vida, equilibrando estos inputs y perfeccionando el algoritmo. No descuidé del todo a mi esposa ni a mis hijas, pero solo pasaba con ellas el tiempo suficiente para que no se quejaran. En cuanto sentía que había llegado ese listón, volvía a toda prisa al trabajo, a contestar correos electrónicos, lanzar productos, financiar compañías y pronunciar discursos. Incluso en las profundidades del sueño, mi cuerpo se despertaba naturalmente 2 veces por noche, a las 2 a.m. y 5 a.m., para responder a los correos electrónicos de Estados Unidos. Esa dedicación obsesiva al trabajo no quedó sin reconocimiento. Me convertí en uno de los mejores investigadores en inteligencia artificial del mundo. Fundé el mejor instituto de investigación informática de Asia. Fundé Google China y creé mi propio fondo de capital riesgo. Escribí varios libros, superventas, y acumulé una enorme cantidad de seguidores en redes sociales de China. Por cualquier métrica objetiva, mi supuesto algoritmo personal era un éxito rotundo. Y entonces las cosas llegaron a un punto muerto. En septiembre de 2013 me diagnosticaron un linfoma en estadio 4. En un instante, mi mundo de algoritmos mentales y logros personales se vino abajo. Ninguna de esas cosas podía ahora salvarme, ni proporcionarme consuelo y sentido. Como tantas personas obligadas a enfrentarse de repente a su propia mortalidad, me invadió el miedo por el futuro y un profundo arrepentimiento por la forma en que había vivido mi vida. Año tras año, había ignorado la oportunidad de pasar tiempo y compartir amor con las personas más cercanas a mí. Mi familia no me había dado más que amor y cariño, y yo les había correspondido sobre la base de fríos cálculos. En efecto, fascinado por mi búsqueda para crear máquinas que pensaran como personas, me había convertido en una persona que pensaba como una máquina. Mi cáncer acabaría por remitir, perdonando mi vida, pero las epifanías desencadenadas por esta confrontación personal con la muerte se han quedado grabadas en mi interior. Me han llevado a reorganizar mis prioridades y a cambiar mi forma de vida por completo. Ahora paso mucho más tiempo con mi mujer y mis hijas, y me mudé para estar más cerca de mi anciana madre. He reducido de manera drástica mi presencia en redes sociales, y dedico ese tiempo a reunirme y tratar de ayudar a los jóvenes que me piden consejo. He pedido perdón a aquellos a los que había ofendido, e intento ser un compañero de trabajo más amable y empático. Sobre todo, he dejado de ver mi vida como un algoritmo que se optimiza para influenciar. En vez de eso, trato de dedicar mi energía
a hacer la única cosa que he descubierto que da sentido a la vida de una persona: compartir el amor con los que le rodean. Esta experiencia cercana a la muerte también me proporcionó una nueva visión sobre cómo los humanos pueden coexistir con la inteligencia artificial. Esta tecnología creará un enorme valor económico y destruirá un asombroso número de puestos de trabajo. Pero si permanecemos atrapados en una mentalidad que equipara nuestro valor económico con nuestra valía como seres humanos, esta transición a la era de la inteligencia artificial devastará nuestra sociedad y causará estragos en nuestra psicología individual. Hay otro camino, una oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para redoblar lo que nos hace ser verdaderamente humanos. Este camino no será fácil, pero creo que representa nuestra mejor esperanza no solo de sobrevivir en la era de la inteligencia artificial, sino de prosperar. Se trata de un recorrido que yo ya he emprendido en mi propia vida, un viaje que modificó mi enfoque de las máquinas a las personas y de la inteligencia de vuelta al amor. 16 de diciembre de 1991. El rutinario caos del parto se arremolinaba a mi alrededor. Las enfermeras y los médicos de uniforme entraban y salían de la habitación, verificando las medidas e intercambiando los goteos intravenosos. Mi esposa, Shen Ling, yacía en la cama de hospital, luchando contra el acto más agotador física y mentalmente que una persona pueda hacer: traer a otro ser humano al mundo. Era el 16 de diciembre de 1991 y estaba a punto de ser padre por primera vez. El médico que nos atendió me dijo que iba a ser un parto complicado porque el bebé venía en posición occipitoposterior, con la cabeza hacia el vientre en lugar de hacia la espalda, lo que significaba que tal vez tendría que hacerle una cesárea a Shen Ling. Yo caminaba ansioso por la habitación, incluso más nervioso que la mayoría de futuros padres en el gran día. Me preocupaba la salud de Shen Ling y del bebé, aunque mi mente no estaba del todo en la sala de partos. Era porque ese día tenía que presentar un proyecto a John Sculley, mi CEO en Apple, y uno de los hombres más poderosos en el mundo de la tecnología. Había comenzado a trabajar en Apple un año antes en calidad de director científico del proyecto de reconocimiento de voz. Y esa presentación era mi oportunidad de granjearme el apoyo de Sculley a nuestra propuesta de incluir la síntesis de voz en todos los ordenadores Macintosh y el reconocimiento de voz en todos los nuevos tipos de Mac. El parto de mi mujer seguía su curso, y yo no dejaba de mirar el reloj. Esperaba desesperadamente que tuviera el bebé a tiempo para que yo pudiera estar durante el parto y también para poder llegar a la sede central a tiempo para la reunión. Mientras daba vueltas por la habitación, mis compañeros de trabajo me llamaron y me preguntaron si debíamos cancelar la reunión o si quería que mi subalterno hiciera la presentación a Sculley en mi lugar. No, les dije, creo que puedo llegar a tiempo. Pero a medida que el parto se alargaba, parecía cada vez más improbable que esto fuera a ser así. Y no sabía qué debía hacer: quedarme al lado de mi mujer o salir corriendo a una reunión importante. Ante un problema como ese, mi bien entrenada mente de ingeniero se puso en marcha a toda velocidad. Sopesé todas las opciones en términos de inputs y outputs, maximizando mi impacto en resultados medibles. Ser testigo del nacimiento de mi primera hija sería fantástico, pero ella nacería tanto si yo estaba allí como si no. Por otro lado, si me perdía la presentación a Sculley, podía tener un impacto muy sustancial y cuantificable. Tal vez el software no respondería bien a la voz de mi sustituto. Yo tenía un don para sacarle el mejor rendimiento, y Sculley
Podría archivar la investigación de reconocimiento de voz de forma indefinida. O tal vez daría luz verde al proyecto, pero pondría a otra persona a cargo del mismo. Imaginé que el destino de la investigación de la inteligencia artificial estaba en juego, y maximizar las posibilidades de éxito significó simplemente que tenía que estar en aquella sala para la presentación. Estaba en medio de estos cálculos mentales cuando el médico me informó de que iban a proceder de inmediato a realizar una cesárea. Se llevaron a toda prisa a mi mujer a un quirófano, conmigo a rastras, y en una hora Shen Ling y yo sosteníamos a nuestro bebé. Pasamos un rato los tres juntos, y con poco tiempo de margen me fui a la presentación. Fue increíblemente bien. Scully dio luz verde al proyecto y pidió una campaña publicitaria completa en torno a lo que yo había creado. Esa campaña dio lugar a una charla TED que tuvo gran repercusión, artículos en The Wall Street Journal y una aparición en Good Morning America en 1992, donde John Sculley y yo mostramos la tecnología a millones de espectadores. En el programa, utilizamos comandos de voz para concertar una cita, escribir un cheque y programar un video, mostrando los primeros ejemplos de funciones futuristas que no serían de uso común hasta al cabo de otros 20 años, con Siri de Apple y Alexa de Amazon. Estos triunfos me llenaron de orgullo personal y proporcionaron un gran impulso a mi carrera. Pero mirando hacia atrás, no son esos éxitos profesionales los que me vienen a la mente. Es la escena en esa habitación de hospital. Si me hubieran obligado a elegir entre el nacimiento de mi primera hija y la reunión de Apple, es probable que hubiera escogido la reunión. Hoy debo confesar que encuentro esto sumamente embarazoso, pero no del todo incomprensible. Eso es porque no se trataba solo de una reunión. Era una manifestación de la mentalidad de máquina que había dominado mi vida durante décadas. Iron Man. De joven, la informática y la inteligencia artificial fueron importantes para mí porque la lógica cristalina de los algoritmos reflejaba mi propia manera de pensar. En ese momento, procesaba todo en mi vida, las amistades, el trabajo y el tiempo en familia, como variables o inputs en mi propio algoritmo mental. Eran cosas que debía cuantificar y medir en las cantidades precisas para lograr un resultado específico. Como cualquier buen algoritmo, tenía que equilibrar múltiples objetivos. Los coches autónomos no solo se optimizan para llevarte a casa lo más rápido posible, sino que deben hacerlo sin infringir ninguna ley y al mismo tiempo minimizando el riesgo de accidentes. De la misma manera, tuve que buscar ciertas soluciones intermedias entre mi vida personal y profesional. No era un padre completamente ausente, un esposo negligente a pesar del episodio del nacimiento de mi hija, ni un hijo ingrato. Mis algoritmos sociales eran lo bastante buenos para que me preocupara por recordar cumpleaños, hacer regalos apropiados y pasar algún tiempo con mi familia. Pero las abordaba como funciones de minimización, buscando formas de alcanzar el resultado deseado, invirtiendo la menor cantidad de tiempo posible. En gran medida, siempre he ponderado el algoritmo maestro a favor de mis propios objetivos profesionales para maximizar el tiempo en el trabajo, la influencia personal y el estatus dentro de mi profesión. Cuando me daban vacaciones de 4 semanas, pasaba 1 o 2 con mi madre en Taiwán o con mi familia en Pekín, y luego volvía al trabajo. Incluso cuando una intervención quirúrgica me obligó a permanecer en reposo en la cama durante 2 semanas, no pude dejar mi trabajo a un lado. Hice construir una grúa de metal de la que colgaba un monitor de ordenador sobre mi almohada y lo conecté con un teclado y un ratón que colocaba sobre mi regazo. Volví a responder correos electrónicos a las pocas horas de la cirugía. Quería que mis empleados, jefes y fans
me vieran como una máquina de productividad sobrecargada, alguien que hacía el doble de trabajo y necesitaba la mitad de descanso que un ser humano normal. También era una sugerencia no demasiado sutil a mi equipo de que esperaba un esfuerzo similar por su parte. Mis compañeros de trabajo empezaron a llamarme por el apodo de Iron Man, lo cual me encantó. Esa ética del trabajo me impuso un estilo de vida estimulante. Tuve la oportunidad de estar en la frontera de la ciencia, en la cima de los negocios globales y en el centro de atención de las celebridades nacionales. En 2013, tuve el honor de aparecer en los Times 100, la lista de las personas más influyentes del mundo de esa revista. ¿Qué te gustaría que pusieran en tu lápida? Cada uno de esos logros solo añadía más leña a mi fuego interior. Me llevaron a trabajar más duro y a predicar ese estilo de vida entre millones de jóvenes chinos. Escribí bestsellers con títulos como Be Your Personal Best y Making a World of Difference. Fui a los campus universitarios de todo el país para ofrecer discursos inspiradores. China resurgía como potencia mundial después de siglos de pobreza, y exhorté a los estudiantes chinos a aprovechar el momento y dejar su propia huella en la historia. Resulta paradójico, pero concluía dichas conferencias con una llamativa imagen, una foto de mi propia lápida. Les aseguraba que la mejor manera de encontrar la vocación de uno era imaginarse su propia tumba y qué querían que hubiera escrito en ella. Les explicaba que mi misión estaba clara y que mi lápida estaba preparada. Aquí yace Kai-Fu Lee, científico y directivo de empresa. A través de su trabajo en compañías de tecnología punta, convirtió complejos avances técnicos en productos que todo el mundo puede usar y beneficiarse de ello. Era una forma fantástica de concluir las conferencias, una llamada a la acción que resonaba con la ambición que palpitaba por todo el país en ese momento. China estaba evolucionando y creciendo a mayor velocidad que cualquier otro país en la historia, y la emoción era palpable. Me sentía en mi elemento y en la cúspide de mi carrera. Tras dejar Google y fundar Sinovation Ventures, empecé a pasar más tiempo asesorando a jóvenes. Aproveché la enorme cantidad de seguidores que tenía en Weibo, similar a Twitter, para relacionarme directamente con estudiantes chinos, ofreciéndoles orientación y escribiendo cartas abiertas que se recopilaron en forma de libros. Aunque sigo siendo el máximo representante de uno de los fondos de capital riesgo más prestigiosos del país, los estudiantes se refieren a mí como maestro Kai-Fu, un título honorífico que en China combina un gran respeto con cierta cercanía. Disfruté de este papel como mentor de millones de estudiantes. Creía que este giro hacia la enseñanza demostraba mi altruismo y mi deseo genuino de ayudar a los demás. En mis discursos en las universidades chinas, conservé la parte de la lápida, pero cambié el epitafio. Aquí yace Kai-Fu Lee, que amaba la educación durante la época del auge de China. A través de la escritura, internet y conferencias, ayudó a muchos estudiantes jóvenes, que con cariño lo llamaban Maestro Kai-Fu. Pronunciar ese discurso ante un público embelesado me proporcionaba una inyección de energía positiva. Pensé que el nuevo epitafio era un final aún mejor, ya que hablaba de mi importante influencia, así como de una cierta sabiduría que había alcanzado con la edad. Había pasado de científico a ingeniero y de ejecutivo a profesor. En el proceso, había logrado maximizar mi impacto en el mundo, al mismo tiempo que daba a mis fans una sensación de calidez y empatía. El algoritmo de mi mente, me decía, había sido afinado a la perfección. Iba a necesitar un encuentro con la realidad
que había detrás de esa lápida, mi propia mortalidad, para entender los absurdos y equivocados que habían sido mis cálculos. Diagnóstico. El técnico a cargo de la tomografía era pura eficiencia y trabajo. Tras acompañarme hasta la sala, se puso sin perder tiempo a introducir mi información y programar el dispositivo de imágenes. Mi mujer y yo volvíamos cada año a Taiwán para hacernos un chequeo médico. A principios de 2013, habían diagnosticado cáncer a uno de nuestros familiares cercanos, por lo que mi esposa decidió que este año nos haríamos una resonancia magnética y una tomografía computarizada. Mientras que las resonancias magnéticas y las tomografías computarizadas requieren de un ojo experto para descifrarlas, los resultados de una tomografía por emisión de positrones son relativamente fáciles de entender para cualquiera. A los pacientes se les inyecta un marcador radiactivo, una dosis de glucosa que contiene una pequeña cantidad de un radioisótopo. Las células cancerígenas tienden a absorber el azúcar con más intensidad que otras partes del cuerpo, por lo que esos radioisótopos tenderán a agruparse alrededor de tumores potencialmente cancerosos. Las imágenes de ordenador generadas por los escáneres representan esos grupos en rojo brillante. Antes de empezar, le pregunté al técnico si podía ver el escáner una vez que hubiera terminado. No soy radiólogo, dijo, pero sí puedo mostrarte las imágenes. Con eso me tumbé en la máquina y desaparecí en el tubo circular que había dentro. Cuando salí 45 minutos más tarde, el técnico todavía estaba encorvado sobre su ordenador, mirando fijamente la pantalla y haciendo clic con el ratón en rápida sucesión. ¿Puedo ver las imágenes?, pregunté. Debería ir a ver a su radiólogo primero, respondió sin levantar la vista. Pero antes me ha dicho que podría verlas, protesté. Están en la pantalla, ¿no es así? El técnico cedió ante mi insistencia y giró el monitor del ordenador para que pudiera verlo bien. Un frío punzante se apoderó de mi pecho, convirtiéndose en un escalofrío helado mientras se extendía por toda la piel. El escáner negro de mi cuerpo estaba salpicado de numerosas manchas rojas a través de mi estómago y abdomen. ¿Qué son todas estas cosas rojas?, pregunté, mi mandíbula empezando a temblar. El técnico no lograba mirarme a los ojos. Sentí cómo ese escalofrío inicial se convertía en calor. ¿Son tumores?, le pregunté. Hay una probabilidad de que lo sean, sí, contestó aún sin mirarme a los ojos. Pero debería mantener la calma e ir a ver a su radiólogo. La cabeza me daba vueltas, pero mi cuerpo seguía en piloto automático. Le pedí al técnico que por favor me imprimiera el escáner y me dirigí por el pasillo al consultorio del radiólogo. Todavía no tenía cita con él, e iba contra las reglas que examinaran mis impresiones de manera informal. Pero rogué y supliqué hasta que uno de ellos accedió a hacer una excepción. Tras revisar los escáneres, el radiólogo me explicó que el patrón de estas agrupaciones significaba que tenía un linfoma. Cuando le pregunté en qué estadio se encontraba, intentó no responder a la pregunta. Bueno, es complejo. Tenemos que averiguar de qué tipo, le interrumpí. Pero, ¿en qué estadio se encuentra? Probablemente en el cuarto. Salí de la habitación y luego del hospital, sujetando el papel con ambas manos, manteniéndolo cerca de mi pecho para que nadie que pasara por allí pudiera ver lo que crecía en mi interior. Decidí que tenía que ir a casa y escribir mi testamento. El testamento. Esa lágrima en la hoja iba a costarme 1 hora de duro trabajo. Había tratado de limpiarla con cuidado con un pañuelo antes de que cayera sobre el papel.
pero llegué un segundo tarde y fue a parar justo encima del carácter chino para Li. Al mezclarse con la tinta, la lágrima formó un charquito que poco a poco se filtró en el papel. Tuve que empezar de nuevo. Para que un testamento entre en vigor de inmediato en Taiwán, debe estar escrito a mano, sin manchas ni correcciones. Es un requisito sencillo, aunque un poco anticuado. Para ello utilicé mi mejor pluma de tinta, la misma que había usado para firmar cientos de copias de los libros que había escrito, una autobiografía superventas y varios volúmenes que animaban a los jóvenes chinos a tomar el control de sus carreras a través del duro trabajo. Ahora esa pluma me estaba fallando. Me temblaba la mano de ansiedad y no podía sacarme la imagen de la tomografía de la cabeza. Traté de seguir concentrado en las instrucciones de mi abogado sobre el testamento, pero a medida que mi mente divagaba, mi pluma resbalaba y estropeaba un carácter chino, obligándome a empezar de cero. No era solo el recuerdo de las manchas rojas lo que me dificultaba tanto la escritura. Mi testamento tenía que estar escrito en los caracteres tradicionales chinos usados en Taiwán. Combinaciones complejas de trazos, rabillos y florituras mucho más intrincados y elegantes que los simples caracteres utilizados en la China continental. Estos caracteres constituyen uno de los lenguajes escritos más antiguos que todavía siguen en uso, y yo había crecido inmerso en ellos. De niño, devoré épicas novelas de Kung Fu e incluso llegué a escribir una durante la escuela primaria. A los 11 años de edad me mudé de Taiwán a Tennessee, promovido por mi hermano mayor que trabajaba en Estados Unidos, y le dijo a mi madre que el sistema educativo de Taiwán era demasiado rígido y orientado a los exámenes para un niño como yo. Fue difícil para mi madre ver cómo su hijo pequeño se mudaba al otro lado del mundo, y cuando nos despedimos, me hizo prometer una cosa, que le escribiría una carta en chino cada semana. En las cartas que ella me escribía de vuelta, incluía una copia de la última que yo le había enviado, con correcciones de los caracteres que había escrito mal. Esa correspondencia mantuvo vivo para mí el idioma chino, escrito durante mis estudios de secundaria, universitarios y de posgrado en Estados Unidos. Cuando a principios de la década de 1990 me sumergí de lleno en un prestigioso trabajo en Apple, nuestra correspondencia manuscrita se volvió menos frecuente. Cuando me mudé a Pekín y empecé a trabajar con Microsoft, los ordenadores cada vez devoraban más mi tiempo del que debía pasar escribiendo caracteres tradicionales a mano. Escribir chino en un ordenador era más fácil. Solo había que teclar la grafía latina de una palabra china, por ejemplo, ni hao, y luego seleccionar los caracteres correspondientes de una lista. La inteligencia artificial ha agilizado aún más el proceso al predecir y seleccionar de forma automática los caracteres en función del contexto. Esa tecnología ha hecho que mecanografiar chino sea casi tan eficiente como escribir idiomas alfabéticos como el inglés. Pero las mejoras en la eficiencia se habían convertido en pérdida de memoria. Inclinado sobre el papel, luchaba por evocar la forma de los caracteres tras décadas de abandono. Me olvidaba de un punto o añadía un trazo horizontal donde no debía estar. Cada vez que estropeaba un carácter, arrugaba la hoja de papel y empezaba de nuevo. Mi testamento constaba solo de una página, y en él se lo dejaba todo a mi mujer, Shen Ling, pero mi abogado insistió en que escribiera 4 copias del mismo, cada una de ellas para justificar una posible contingencia diferente. ¿Y si Shen Ling moría antes que yo? Entonces se lo dejaba todo a mis 2 hijas. ¿Y si moría una de ellas? ¿Y si Shen Ling y mis hijas fallecían? Se trataba de un conjunto absurdo de hipótesis que imponerle a alguien que luchaba contra su propia mortalidad, pero la ley no establece excepciones para la angustia interna de una persona.
Sin embargo, esos casos hipotéticos volvieron a centrar mi mente en lo que importaba, no la gestión de mis activos financieros, sino las personas que formaban parte de mi vida. Desde que vi la tomografía, el mundo parecía disolverse en un torbellino de desesperación, en el que yo estaba en el centro. ¿Por qué a mí? Nunca había hecho daño a nadie de forma deliberada. Había tratado de hacer del mundo un lugar mejor, de crear tecnologías que hicieran la vida más fácil a la gente. Había utilizado mi fama en China para educar e inspirar a los jóvenes. No había hecho nada para merecer morir a la edad de 53 años. Cada uno de esos pensamientos comenzaba con un yo y se centraba en afirmaciones engreídas sobre mi propio valor objetivo. No abandoné este regodeo egocéntrico y autocompasivo hasta que escribí los nombres de mi mujer y de mis hijas, carácter a carácter en tinta negra. La verdadera tragedia no era que no fuera a vivir mucho tiempo. Era que había vivido tanto tiempo sin compartir generosamente el amor con aquellos tan cerca de mí. Al poner el punto final, mi vida cobró nitidez y descarté dedicarme al regodeo egocéntrico. Dejé de preguntarme por qué el mundo me había hecho algo así, o de lamentar que todos mis logros no pudieran salvarme ahora. Empecé a hacer nuevas preguntas. ¿Por qué había querido convertirme con tanta desesperación en una máquina de productividad? ¿Por qué no me había tomado el tiempo de compartir mi amor con los demás? ¿Por qué había ignorado la esencia misma que me hacía ser humano? La vida hacia la muerte. Mientras el sol se ponía en Taipei, permanecí sentado a solas, a la mesa, mirando las 4 copias de mi testamento que me había llevado 4 horas escribir. Mi mujer estaba en Pekín con nuestra hija menor y yo en la sala de estar de la casa de mi madre, que estaba acostada en la habitación de al lado. Sufría demencia desde hacía años, y aunque todavía podía reconocer a su hijo, tenía poca capacidad para entender el mundo que la rodeaba. Por un momento, agradecí la enfermedad que le nublaba la mente. Creo que si hubiera podido entender el diagnóstico que acababan de darme, se habría quedado destrozada. Me había tenido con 44 años, edad en que los médicos la instaron a no seguir adelante con el embarazo. Ella se negó a considerar esa idea. Llevó el embarazo a término y luego me llenó de un amor infinito. Yo era su niño y nada le gustaba más que alimentarme con sus albóndigas picantes de Sichuan y trozos de cerdo que prácticamente se derretían en la lengua. Cuando me mudé a Tennessee, a pesar de no hablar ni una palabra de inglés, mi madre me acompañó y se quedó conmigo durante mis primeros 6 meses en Estados Unidos, solo para asegurarse de que estuviera bien. Mientras se preparaba para regresar a Taiwán, lo único que me pidió es que le siguiera escribiendo esas cartas semanales en chino, una forma de mantenerme cerca de su corazón y arraigado en la cultura de mis antepasados. Mi madre había pasado toda su vida compartiendo amor con sus hijos. Sentado a su mesa de comedor mientras ella yacía en la habitación de al lado, me carcomían la culpa y los remordimientos. ¿Cómo era posible que hubiera sido criado por una mujer tan generosa emocionalmente y que, sin embargo, hubiera vivido mi vida tan centrado en mí mismo? ¿Por qué nunca le dije a mi padre que le quería? O también le había mostrado a mi madre lo mucho que me preocupaba que estuviera bien antes de que la demencia se apoderara de ella. Lo más difícil de enfrentarse a la muerte no son las experiencias que no tendrás, sino las que no puedes recuperar. La enfermera de cuidados paliativos y autora Bronnie Ware ha escrito extensamente sobre cuál es el arrepentimiento más común que suelen expresar en las últimas semanas de vida sus pacientes en fase terminal. Afrontando el final,
estos pacientes pueden examinar su vida con una claridad que se nos escapa a aquellos de nosotros abocados a la rutina diaria. Hablaban del dolor de no haber vivido fieles a sí mismos, del pesar de haberse centrado de manera tan obsesiva en el trabajo y del darse cuenta de que son las personas en tu vida las que le dan un verdadero significado. Ninguno de ellos echó la vista atrás, deseando haber trabajado más duro, pero muchos anhelaron haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Al final, todo se reduce al amor y a las relaciones, escribió Ware en el artículo del blog que lanzó su libro. Eso es todo lo que queda en las últimas semanas: amor y relaciones. Sentado a la mesa de mi madre, esta simple verdad enardecía en mi interior. Mi mente retrocedía en el tiempo, sumergiéndose en recuerdos de mis hijas, mi mujer y mis padres. No había ignorado las relaciones en mi vida. Por el contrario, las había contabilizado con precisión. Los había cuantificado a todos y había calculado la asignación óptima de tiempo necesario para alcanzar mis objetivos. Ahora sentía una enorme sensación de vacío, de pérdida irrecuperable, del poco tiempo que mi algoritmo mental había considerado óptimo para mis seres queridos. Esta forma algorítmica de pensar no solo estaba por debajo del nivel óptimo a la hora de asignar el tiempo, me estaba robando mi propia humanidad. El maestro en la montaña. Como cualquier epifanía que valga la pena tener, me llevó un tiempo asimilar de verdad estos pensamientos. Sentía que algo había cambiado en mi interior, pero haría falta paciencia y un examen de conciencia de una honestidad brutal para convertir esas punzadas de arrepentimiento en un nuevo modo de enfrentarme al mundo que me rodeaba. Poco después de mi diagnóstico, un amigo me recomendó visitar el monasterio budista Fo Guang Shan en el sur de Taiwán. El venerable maestro Xing Jun, un monje robusto con una dulce sonrisa, fundó Fo Guang Shan en 1967 y continúa viviendo en el monasterio hasta el día de hoy. Su orden monástica practica lo que se denomina budismo humanista, un enfoque moderno de la religión que busca integrar prácticas y preceptos básicos en nuestra vida diaria. Sus monjes evitan el adusto misterio del budismo tradicional, abrazando en su lugar la vida con sincera alegría. El monasterio acoge visitantes de todos los orígenes, compartiendo con ellos prácticas sencillas y una cordial sabiduría. Alrededor del monasterio se ven parejas casándose, monjes que disfrutan de una buena carcajada y turistas que encuentran un momento en sus ajetreadas vidas para disfrutar de la calma que emana de la gente de allí. Había practicado el cristianismo durante la época que vivía en Estados Unidos, y aunque ya no me considero practicante de ninguna fe religiosa, mantengo la creencia en un creador de este mundo y un poder mayor que el nuestro. No tenía ninguna ambición en particular cuando me decidí a visitar el monasterio, solo el deseo de pasar unos días meditando sobre lo que estaba experimentando y reflexionando sobre la vida que había vivido. Un día después de las clases de la mañana, me pidieron que acompañara al maestro Xing Jun en su desayuno vegetariano. El sol aún no había salido mientras comíamos pan de cereales, tofu y gachas de avena. El maestro Xing Jun se desplaza ahora en silla de ruedas, pero su mente permanece clara y aguda. A mitad de la comida se volvió hacia mí y me preguntó sin rodeos: Kai-Fu, ¿has pensado alguna vez en cuál es tu meta en la vida? Sin pensarlo, instintivamente le ofrecí la respuesta que llevaba décadas dándome a mí mismo y a los demás.
maximizar mi impacto y cambiar el mundo. Al decir esas palabras, sentí el ardiente bochorno que aparece cuando exponemos nuestras ambiciones al desnudo. El sentimiento se volvió amplificado por el silencio que emanaba del monje al otro lado de la mesa. Pero mi respuesta fue honesta. La misión de maximizar mi impacto había sido como un tumor que hubiera habitado siempre en mí, invariablemente tenaz y en constante crecimiento. Había leído mucha filosofía y textos religiosos, pero llevaba décadas sin examinar en tono crítico ni dudar de esta motivadora creencia central en mi interior. El maestro Xing-Jun permaneció un momento en silencio, usando un trozo de pan para limpiar los últimos restos del desayuno de su cuenco de madera. Me moví incómodo en mi asiento. ¿Qué significa realmente maximizar el impacto?, comenzó a decir. Cuando la gente habla de esa manera, a menudo no es más que una forma sutil de ocultar el ego, la vanidad. Si de verdad miras en tu interior, ¿puedes decir con seguridad que lo que te motiva no es el ego? Es una pregunta que debes hacerle a tu corazón. Y hagas lo que hagas, no intentes mentirte a ti mismo. Mi mente se apresuró a buscar pruebas en contra. Procuré la irrefutable lógica que redimiría mis acciones. Los días desde mi diagnóstico habían sido un ejercicio agonizante de arrepentimiento por la forma en que me había relacionado con mi familia y amigos. Poco a poco había ido aceptando el vacío de mi vida emocional. Pero como se describe en la teoría de Elizabeth Kubler-Ross sobre las 5 etapas del duelo, antes de la aceptación viene la negociación. Internamente, había estado tratando de utilizar mi impacto en millones de jóvenes chinos como moneda de cambio, como una forma de equilibrar la falta de amor compartida con mi familia y amigos. Tenía más de 50 millones de seguidores en Weibo y había maximizado sin cesar mi impacto en este grupo. Incluso llegué a construir un algoritmo de inteligencia artificial para descubrir y determinar qué otros mensajes de Weibo debía compartir, buscando siempre maximizar el impacto. Sí, puede que haya omitido pasar tiempo en familia para pronunciar discursos públicos, pero piensa en toda la gente a la que había llegado. Había influido en millones de jóvenes estudiantes e intentado ayudar a una gran nación a salir de la pobreza. ¿Acaso lo bueno no superaba a lo malo? ¿A lo malo? Los regalos que había dado a tantos extraños a través de mi trabajo, ¿no podían compensar la escasez de amor que había compartido con mis seres queridos? ¿No se equilibraba la ecuación al final? El maestro Xing-Jun acababa de darle una patada a la proverbial última pata del taburete sobre el que me sentaba. Intenté explicarme y presentar mis acciones de la mejor manera posible, basándome en lo que habían logrado. Pero a él no le interesaban los resultados de mi bien diseñado algoritmo personal. Escupía. Con paciencia, quitó capa tras capa de excusas y ofuscación. Insistió en dirigir la conversación hacia el interior, pidiéndome que confrontara con una honestidad inquebrantable. Kai-Fu. Los humanos no están hechos para pensar así. Ese calcularlo todo, ese cuantificarlo todo, corroe lo que de verdad está en nuestro interior y lo que existe en nosotros. Asfixia la única cosa que nos brinda la verdadera vida, el amor. Estoy empezando a entenderlo, maestro Xing-Jung, dije, bajando la cabeza, mirando al suelo entre mis pies. Mucha gente lo entiende, continuó, pero es mucho más difícil vivirlo. Por eso debemos humillarnos. Tenemos que sentir en nuestros huesos lo pequeños que somos
y debemos reconocer que no hay nada más grande o más valioso en este mundo que el simple acto de compartir amor con los demás. Si partimos de ahí, el resto empezará a encajar. Es la única forma en que podemos llegar a ser nosotros mismos. Con eso, se despidió y se marchó en su silla de ruedas. Me dejó con sus palabras resonando en la mente y hundiéndose en mi piel. El tiempo transcurrido desde mi diagnóstico había sido un torbellino de dolor, arrepentimiento, revelación y duda. Había llegado a comprender lo personalmente destructiva que había sido mi antigua forma de pensar, y luchaba por reemplazarla con un nuevo modo de ser persona en el mundo que no imitara ningún aspecto de ese pensamiento algorítmico. En presencia del maestro Xin Jung, había sentido algo nuevo. No era tanto la respuesta a un acertijo o la solución a un problema. Era más bien una disposición, una forma de entenderse a uno mismo y de abrirse al mundo que no se reducía a inputs, outputs y optimizaciones. Durante mi tiempo como investigador, había estado en la frontera absoluta del conocimiento humano sobre la inteligencia artificial, pero nunca había estado más lejos de una comprensión genuina de otros seres humanos o de mí mismo. Ese tipo de comprensión no se puede obtener a partir de un algoritmo construido con habilidad. Más bien, requería una mirada inquebrantable al espejo de la muerte y un abrazo a aquello que me separaba de las máquinas que construía, la posibilidad de amar. Segundas opiniones y segundas oportunidades. Mientras luchaba con la cruda realidad, el tratamiento para el cáncer siguió adelante. Mi primer médico clasificó en estadio 4 la enfermedad, el estadio más avanzado del cáncer. Por término medio, los pacientes con linfoma en esta fase tienen alrededor de un 50% de probabilidades de sobrevivir 5 años. Quise obtener una segunda opinión antes de comenzar el tratamiento, y un amigo mío me organizó una cita con el médico de su familia, el mejor especialista en hematología de Taiwán. Faltaba una semana para ver a ese doctor, y mientras tanto, continué llevando a cabo mi propia investigación sobre la enfermedad. En mi vida emocional, me alejaba de la búsqueda implacable de la cuantificación y optimización, pero como científico, cuya vida estaba en juego, no pude evitar tratar de comprender mejor la dolencia y cuantificar mis posibilidades de supervivencia. Devoré toda la información que pude encontrar sobre el linfoma en Internet, posibles causas, tratamientos de vanguardia y tasas de supervivencia a largo plazo. A través de la lectura, llegué a comprender cómo los médicos clasifican las diversas etapas del linfoma. Los libros de medicina utilizan el concepto de estadios para describir lo avanzados que están los tumores cancerosos. Aquellos más avanzados suelen corresponderse con tasas de supervivencia más bajas. En el linfoma, el estadio se ha asignado tradicionalmente de conformidad con unas pocas características sencillas. ¿Ha afectado el cáncer a más de un ganglio linfático? ¿Están los ganglios linfáticos cancerosos por encima y por debajo del diafragma, la parte inferior de la caja torácica? ¿Hay cáncer en otros órganos fuera del sistema linfático o en la médula ósea del paciente? Por lo general, cada sí a una de las preguntas anteriores eleva el diagnóstico a una etapa superior. El hecho de que mi linfoma hubiera afectado a más de 20 sitios, se hubiera extendido por encima y por debajo del diafragma y hubiera entrado en un órgano fuera del sistema linfático, significaba que yo estaba automáticamente categorizado como paciente en estadio 4. Pero lo que no sabía en el momento del diagnóstico era que este tosco método de estadificación tiene más que ver con lo que los estudiantes de medicina pueden memorizar que con lo que la medicina moderna puede curar.
Las fases de clasificación basadas en características tan simples de una enfermedad compleja son un ejemplo clásico de la necesidad humana de basar las decisiones en características fuertes. Los seres humanos son extremadamente limitados en su capacidad de discernir correlaciones entre variables, por lo que buscamos orientación en un puñado de los significantes más obvios. Por ejemplo, en la concesión de un préstamo bancario, estas características fuertes incluyen los ingresos del prestatario, el valor de la vivienda y la calificación crediticia. En la estadificación del linfoma, se limitan a incluir el número y la ubicación de los tumores. Estas llamadas características fuertes no son en realidad las herramientas más precisas para realizar un pronóstico matizado, pero son lo bastante simples para un sistema médico en el que el conocimiento debe ser transmitido, archivado y recuperado en el cerebro de médicos humanos. Pero las investigaciones médicas ya han identificado decenas de otras características de los casos de linfoma que permiten predecir mejor la supervivencia a 5 años en los pacientes. Pero memorizar las complejas correlaciones y las probabilidades a 5 años. Estas características incluían algunas medidas tradicionales, como la afectación de la médula ósea, pero también medidas menos intuitivas. ¿Hay tumores de más de 6 centímetros de diámetro? ¿Los niveles de hemoglobina están por debajo de los 12 gramos por decilitro? ¿El paciente tiene más de 60 años? La investigación proporciona entonces las tasas de supervivencia promedio basadas en cuántas de esas características mostraba un paciente. Para alguien formado en inteligencia artificial, donde incluso los algoritmos más sencillos basan sus decisiones en cientos, si no miles de características distintas, esta nueva rúbrica de conclusiones parecía todavía muy poco rigurosa. Procuraba reducir un sistema complejo a unas pocas características que los humanos pudieran procesar. Pero también mostraba que los parámetros de estadificación estándar eran muy deficientes a la hora de predecir resultados y que en gran medida habían sido creados para proporcionar a los estudiantes de medicina algo que pudieran memorizar con facilidad y repetir mecánicamente en sus exámenes. La nueva rúbrica se basaba mucho más en datos, así que aproveché la oportunidad para cuantificar con ella mi propia enfermedad. Rebuscando entre montones de informes médicos y resultados de pruebas del hospital, saqué la información para cada métrica: mi edad, el diámetro del nódulo más grande, la afectación de la médula ósea, estado de la microglobulina y los niveles de hemoglobina. De las 5 características más fuertemente relacionadas con la muerte prematura, parecía tener solo una. Mis ojos escaneaban frenéticamente la página, revisando los gráficos y trazando líneas entre mis factores de riesgo y la tasa de supervivencia. Y ahí estaba. Mientras que el diagnóstico en estadio 4 del hospital significaba una tasa de supervivencia a 5 años de apenas el 50%, la rúbrica más detallada y científica del artículo de investigación elevaba esa cifra a un 89%. Con confirmación, crecía mi entusiasmo. Nada dentro de mi cuerpo había cambiado, pero sentía que me alejaba del abismo. A finales de esa semana, visité al mejor experto en linfomas de Taiwán, que confirmó lo que el estudio había indicado: que la calificación de mi linfoma como estadio 4 era engañosa y que mi enfermedad seguía siendo altamente tratable. Nada era seguro, ahora lo sabía más que nunca, pero había muchas posibilidades de que saliera con vida de esa situación. Me sentí renacer. Alivio
y resurgimiento. Hay cierta sensación que la mayoría de la gente experimenta justo después de evitar por poco el desastre. Es esa sensación de hormigueo que te recorre la piel y el cuero cabelludo unos segundos después de que tu coche patine hasta detenerse en la carretera, a solo unos metros de un accidente. A medida que la adrenalina se disipa y los músculos se relajan, la mayoría de nosotros prometemos en silencio no volver a hacer nunca más lo que sea que estábamos haciendo. Promesa que podemos mantener durante un par de días o incluso semanas antes de caer otra vez en los viejos hábitos. Durante el tiempo en que me sometí a quimioterapia y mi cáncer entró en remisión, yo también juré aferrarme a las revelaciones que la enfermedad me había descubierto. Despierto por la noche en las semanas posteriores a mi diagnóstico. Revisé mi vida una y otra vez, preguntándome cómo había estado tan ciego. Me dije a mí mismo que por mucho tiempo que me quedara, no me permitiría ser un autómata. No viviría con algoritmos internos ni buscaría optimizar variables. Trataría de compartir amor con aquellos que tanto me habían dado, no por lograr cierta meta, sino porque me hacía sentir bien. No intentaría ser una máquina de productividad. Bastaría con ser una persona afectuosa. El amor de mi familia durante todo ese tiempo sirvió como un constante recordatorio de esta promesa y fue una fuente permanente de fortaleza durante el tratamiento contra el cáncer. A pesar de tantos años de ofrecerles tan poco de mi propio tiempo, cuando enfermé, mi mujer, mis hermanas y mis hijas se lanzaron a la acción para cuidarme. Shen Ling no se movió de mi lado durante las agotadoras y en apariencia interminables sesiones de quimioterapia, atendiendo cada una de mis necesidades y robando unas horas de sueño apoyándose en mi cama. La quimioterapia puede alterar la digestión y los olores y sabores más dando sin cesar las recetas e ingredientes para que yo pudiera disfrutar de su comida casera durante el tratamiento. Su amor desinteresado y su cuidado constante tomó todas las ideas que yo había llegado a comprender y las convirtió en emociones que se apoderaron de mí y se quedaron a vivir en mi interior. Desde mi recuperación, he llegado a atesorar el tiempo que paso con mis seres queridos. Antes, cuando mis 2 hijas volvían a casa de la universidad, solo me tomaba un par de días libres para estar con ellas. Ahora, cuando vienen de visita de sus ocupados trabajos, me tomo un par de semanas. Ya sea en viaje de negocios o vacaciones, viajo con mi mujer. Paso más tiempo en casa cuidando a mi madre y trato de mantener mis fines de semana libres para ver a mis viejos amigos. Me he disculpado y he tratado de recuperar la amistad con aquellos a los que lastimé o descuidé en el pasado. Me encuentro con muchos jóvenes que se acercan a mí y he dejado de comunicarme solo a través de mensajes impersonales, a través de mis cuentas en redes sociales. Trato de evitar priorizar por involucrar a todas las personas por igual, con independencia de su estatus o talento. Ya no pienso en lo que se escribirá en mi lápida, y no es porque evite pensar en la muerte. Ahora soy más consciente que nunca de que todos vivimos en relación directa y constante con nuestra propia mortalidad. Es porque sé que mi lápida es solo un pedazo de piedra, una roca sin vida que no se puede comparar con la gente y los recuerdos que forman la rica complejidad de una vida humana. Reconozco que apenas estoy empezando a aprender lo que tantas personas a mi alrededor han entendido toda su vida de forma intuitiva, pero por muy simples que sean estos descubrimientos, han transformado mi vida. También han transformado la forma en que contemplo la relación entre personas y máquinas, entre corazones humanos y mentes artificiales. Esta transformación me pilló por sorpresa mientras reflexionaba sobre el proceso de mi enfermedad.
la tomografía, el diagnóstico, mi propia angustia y la sanación física y emocional que siguió. Me he dado cuenta de que mi cura constó de 2 partes, una tecnológica y otra emocional, cada una de las cuales constituirá un pilar de nuestro futuro de la inteligencia artificial, como explico en el siguiente capítulo. Siento gran respeto y profundo aprecio por los profesionales médicos que dirigieron mi tratamiento. Dedicaron años de experiencia y tecnología médica de vanguardia a la tarea de hacer retroceder el linfoma que crecía en mi interior. Sus conocimientos sobre esta enfermedad y su capacidad para elaborar un régimen de tratamiento personalizado probablemente me salvaron la vida. Y sin embargo, eso no supuso más que la mitad de la cura para lo que me afligía. No estaría aquí hoy si no fuera por la tecnología médica y los profesionales impulsados por los datos que la utilizan para salvar vidas. Pero no estaría compartiendo esta historia con vosotros de no ser por Shen Ling, mis hermanas y mi propia madre, que a través de un ejemplo silencioso me mostraron lo que significa llevar una vida de amor compartido con desinterés. O gente como Bronnie Ware, cuyo profundo libro sobre el arrepentimiento de personas al borde de la muerte me dio vida en el momento de mayor debilidad. O el maestro Xing Jung, cuya sabiduría me hizo despertar de mis delirios profesionales y me obligó a enfrentarme de verdad a mi propio ego. Sin estas conexiones incuantificables y no optimizables con otras personas, nunca habría aprendido lo que realmente significa ser una persona humana. Sin ella, nunca habría reordenado mis prioridades y reorientado mi propia vida. Pronto empecé a trabajar menos y a pasar más tiempo con las personas con las que me relaciono. Dejé de tratar de cuantificar el impacto de cada acción, con quién me reunía, a quién escribía de vuelta, con quién pasaba el tiempo, y en cambio, intenté tratar a todos los que me rodeaban por igual. Este cambio en la forma de relacionarme con los demás no solo fue beneficioso para ellos, sino que me llenó de una sensación de plenitud, satisfacción y calma que nunca lograron los vacíos éxitos académicos de mi carrera profesional. La realidad es que no pasará mucho tiempo antes de que los algoritmos de inteligencia artificial puedan realizar muchas de las funciones de diagnóstico de los profesionales médicos. Estos algoritmos identificarán la enfermedad y prescribirán los tratamientos de manera más efectiva que cualquier otro ser humano. En algunos casos, los médicos usarán estas ecuaciones a modo de herramienta. En otros, los algoritmos sustituirán al médico por completo. Pero lo cierto es que no existe ningún algoritmo que pueda reemplazar el papel de mi familia en mi proceso de sanación. Lo que compartieron conmigo es mucho más simple y, sin embargo, mucho más profundo que cualquier cosa que la inteligencia artificial pueda producir jamás. A pesar de todas las asombrosas capacidades de la inteligencia artificial, lo único que solo los seres humanos pueden aportar resulta ser exactamente aquello que más necesitamos en nuestra vida: el amor. Es ese momento en el que vemos a nuestros bebés recién nacidos, el sentimiento de amor a primera vista, el sentimiento cálido de los amigos que nos escuchan con empatía, o el de realización personal cuando ayudamos a alguien necesitado. Estamos lejos de comprender el corazón humano, y mucho menos de replicarlo. Pero sí sabemos que los seres humanos son los únicos capaces de amar y ser amados, que los humanos quieren amar y ser amados, y que amar y ser amado es lo que hace que nuestras vidas valgan la pena. Esta es la síntesis sobre la que creo que debemos construir nuestro futuro en común, sobre la capacidad de pensamiento de la inteligencia artificial, pero unida a la capacidad de amar de los seres humanos.
Si podemos crear esta sinergia, podremos aprovechar el innegable poder de la inteligencia artificial para generar prosperidad al mismo tiempo que abrazamos nuestra humanidad esencial. Esto no es algo que llegará de forma natural. Construir este futuro para nosotros mismos, en tanto que personas, países y una comunidad global, requerirá reimaginar y reorganizar nuestras sociedades desde abajo. Se necesitará unidad social, políticas creativas y empatía humana. Pero si se logra, podría convertir un momento de crisis absoluta en una oportunidad sin parangón. Nunca ha sido mayor el potencial de prosperidad humana, ni mayores las consecuencias del fracaso.